Bien, estamos entonces ya conversando en este nuestro mediodía ideal, aquí con un espacio que se llama Espacio Saludable, donde hoy nos toca hablar con Giselle Mosegui. ¿Es así, Giselle? Sí, encantada. Encantada también de tener. Tú eres presidenta de la Fundación Diabéticos del Uruguay. Exacto, Fundación Diabetes Uruguay, soy la presidenta. Bien, vamos a hablar nada más y nada menos que de diabetes, donde la población mundial ha tenido un crecimiento realmente que asusta, ¿no? Sí, lamentablemente estamos en cifras, digamos, astronómicas, o sea que realmente estamos en cifras de lo que se esperaba para el 2030, ya se ha llegado a esa cantidad de personas con diabetes y acá en Uruguay no escapa a esa realidad. Las cifras de personas con diabetes va en aumento, digo, si bien no tenemos cifras oficiales, porque bueno, la última información que tenemos es del 2004, pero en el campo se ve que realmente día a día aparecen muchas personas con diabetes y también niños. Bueno, esta fundación que tú presides es una fundación que no tiene fines de lucro. ¿Y por quién está integrada precisamente? Mira, la conformamos padres de chicos con diabetes, familiares y jóvenes con diabetes tipo 1, y bueno, somos los que la creamos y la llevamos adelante, todos trabajando en forma honoraria, y bueno, y no existe en la fundación el concepto de socios, que muchas veces nos preguntan, porque bueno, porque en la fundación no hay ese concepto y bueno, sencillamente son amigos colaboradores que los que se quieran acercar pueden colaborar, pero no tenemos una cuota social por las actividades y las actividades son todas sin costo. Claro, de cualquier manera, como toda organización tiene sus gastos, hay que moverse con un montón de cosas. ¿Cómo es posible todo eso? Bueno, mira, nosotros trabajamos, las actividades puntuales las hacemos gracias al apoyo de laboratorios que nos apoyan y de empresas. O sea, puntualmente nosotros nos planificamos en el año las actividades que vamos a desarrollar y se las planteamos a las empresas y laboratorios, quién nos puede ayudar en cuál para poderlas hacer realidad. Eso realmente, o sea, es un puzzle y es un trabajo importante que nos lleva a poder concretar las actividades. Y bueno, después por otro lado, la población en general puede colaborar con nosotros, tenemos unas líneas de 0900 que pueden llamar y colaborar, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido la difusión de los 0900 que realmente hubiéramos necesitado y no está llegando aporte por ese lado, así que realmente les agradecemos esa oportunidad. ¿Y lo podemos mencionar acá, Giselle? Sí, claro, el 0900 que tenemos disponible son 9520 para colaborar con 100 pesos, 0900 9521 para colaborar con 200 pesos y 0900 9522 para colaborar o donar 500 pesos. De manera que no han tenido difusión ustedes. Es un problema que realmente lo tenemos muy metidos los uruguayos y no ha tenido, dices tú, entonces ese apoyo de parte nuestra, de parte de la gente. No, lamentablemente no. El tema es que, o sea, nosotros, como te decía, no tenemos un aporte fijo, no tenemos un presupuesto para lo que es difusión. Entonces, estar en los medios hoy en día, a ustedes les agradecemos un montón este espacio, porque realmente las posibilidades de estar en los medios son pocas y bueno, y si querés tener una presencia importante, tenés que pagar. Para lo cual, bueno, la Fundación no tiene un presupuesto, y entonces, bueno, por eso es que no estamos haciendo una campaña masiva en los medios de prensa. Esta fundación, por ejemplo, ha sido consultada por el sistema mutual, digamos, por las instituciones médicas, que sería una buena cosa que trabajaran en conjunto. Mira, nosotros nos hemos puesto en contacto con las mutualistas, o sea, porque lo que más nos interesa a nosotros es poder estar en contacto con las personas con diabetes y las familias con diabetes, y cuando a un chico y a una familia le diagnostican que tienen un hijo con diabetes, sabemos que es traumático porque lo vivimos. Yo tengo a mi hijo de 15 años con diabetes desde los 7 años. Entonces, nuestra principal preocupación es poder estar en contacto con esas familias. Entonces, hemos ido por las mutualistas, por los hospitales, les hemos dejado nuestro contacto y bueno, para que cuando hay algún debut, sobre todo de niños y jóvenes, se pongan en contacto, les pasen la información nuestra de la Fundación y para que se puedan acercar.
Algunos nos llegan, no todos como quisiéramos. Tenemos la colaboración de muchos médicos y enfermeros amigos que, que cuando tienen esas situaciones de chicos que debutan, les informan de la fundación para que se puedan contactar con nosotros. Y bueno, obviamente trabajamos a nivel de lo que es el Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos, trabajando para tratar de lograr una mejor calidad de vida en las personas con diabetes, tratando de mejorar lo que es el tratamiento de la diabetes, que sabemos que es muy costoso y no necesariamente llega a todos lados lo que se necesita. Entonces esa es la preocupación que tenemos también, ¿no? Entonces ahí salimos a golpear puertas. Giselle, diabetes tipo 1 exactamente, ¿qué lo podemos definir? Mira, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual el organismo atacó a las células betas del páncreas que genera la insulina, entonces el organismo no genera más insulina. Sin insulina no podemos vivir, entonces el único tratamiento que existe es inyectarse la insulina. Para eso, tenemos que hacer todo el trabajo manual que automáticamente en una persona que no tiene diabetes hace el páncreas. Entonces, se tiene que estar controlando la glicemia 4 o 5 veces al día, o sea, el examen ese capilar de pintarse el dedito y ver cuánto están de glicemia, y en función de eso y en función de lo que van a comer, darse la insulina necesaria, por lo que comen y por el valor que están. Entonces, la diabetes tipo 1 es la diferencia con la diabetes tipo 2, o sea, en los dos casos el tema es que hay una alteración en los niveles de azúcar en sangre, ¿no? El tema es que en la diabetes tipo 1 hay 0 insulina en el organismo y hay que inyectarla, y en la diabetes tipo 2 sí hay insulina, pero de repente no es la suficiente o no es de la calidad que se necesita, y por lo cual, hay que ajustarlo más bien con dieta y medicación oral y ejercicio. O sea, el tema de la dieta y la actividad física es fundamental. Es común para los dos, ¿sí? Y es fundamental. El tema es el tratamiento médico, que en uno se puede resolver con medicación, con pastillas, y en otro solamente con los inyectables de insulina. La población es mucho más en el de tipo 2, ¿no?, que el de tipo 1. Sí, el 90% de la población en general es diabetes tipo 2, que es una enfermedad que se puede prevenir. Eso también es lo que nos preocupa muchísimo, porque si bien nosotros estamos afectados como padres, digamos, en nuestra familia, con la diabetes tipo 1, que no es hereditaria y no la podés evitar, porque es una enfermedad autoinmune, o sea que el organismo se equivocó y dejó de funcionar correctamente, la diabetes tipo 2 sí se puede evitar, hay factores genéticos, o sea, es hereditaria, pero se puede evitar justamente por eso, o sea, porque si tú sabes que tenés antecedentes familiares, tenés que cuidarte, tenés que controlarte, hacer una vida saludable, una alimentación saludable, y podés evitar tener diabetes. Y esa es la parte que parece que cuesta entrada a los uruguayos, que se puede evitar tener la vida saludable, hay antecedentes, exacto, y que se puede evitar las complicaciones de la diabetes llevando un buen control de lo que es la enfermedad. Entonces, eso es importantísimo, el tema de educación e información a la población en general. Giselle, ¿sabes que hay médicos que dicen que el estrés no tiene nada que ver? Sin embargo, conocemos personas grandes, mayores, que no tienen diabetes en su familia y que, sin embargo, después de mayores, un día se enteran o por el carnet de salud o por otra cosa que tienen diabetes. ¿Eso puede venir también de estrés, por ejemplo? El tema del estrés, con diabetes o sin diabetes, sube los niveles de azúcar en sangre. El tema es, si tú no tienes diabetes, el organismo reacciona normalmente, genera más insulina y esos niveles de azúcar los baja. Si hay una deficiencia en el funcionamiento de la generación de la insulina, entonces ahí es cuando aparece la anomalía, ¿no? Claro. Entonces, el estrés está forzando al organismo a generar más insulina. Y si hay una base genética favorable, de que tenés antecedentes, si ya venís con algo de sobrepeso o una vida sedentaria o mala alimentación, seguro que se te va a disparar y se va a activar, como quien dice, el tema de la diabetes. Entonces es un conjunto de elementos que sumados desencadenan en un diagnóstico de diabetes, que ya esa persona no estaba funcionando todo bien con respecto a los valores de glicemia, y ese pico de estrés le hizo desencadenar que realmente saliera el diagnóstico, porque salió un valor muy alto de glicemia en sangre. Sí, he conocido personas que le han dado un gran disgusto de familia, un gran disgusto en el trabajo, una gran decepción, y a partir de ahí se empieza a analizar que tiene diabetes, por ejemplo. Exacto.
exacto. Por eso que te digo, porque seguramente esas personas, si los podés analizar, tenían ya la base genética, o sea, había papá o abuelo que tuvieron diabetes. Quizás nunca supieron, también se da eso, Giselle. Exactamente. Ahí está. O sea, en las diabetes tipo 2, el tema de el tardío diagnóstico, ¿no? Digo, porque la diabetes no duele, tú estás con valores de glicemia en sangre altos y de repente podés pasar, en el caso de diabetes tipo 2, pueden pasar muchos años con esos valores de glicemia altos, el organismo se acostumbra a esos valores y pasa desapercibido hasta que aparece una complicación. Claro. En muchos casos aparece un diagnóstico de diabetes en los oculistas. Digo, porque van al médico, van al oculista porque no están viendo bien, pero realmente eso ya es una complicación de años teniendo valores de glicemia en sangre altos y que no los controlaron. Entonces, es fundamental el tema de los controles rutinarios de las personas, sobre todo si tienen antecedentes, pero bueno, mínimo en el carnet de salud, bueno, el valor de glicemia en ayunas es un buen termómetro, y bueno, y que nos podemos evitar de complicaciones estando alertas y teniendo un control, un seguimiento, ¿no? Es un tema que lo pensamos seguir, Giselle, todos los meses, pues es un tema que nos interesa muchísimo. Y si tuvieras algún síntoma que, bueno, antes a uno le decían, si tenés mucha sed, tenés diabetes, por ejemplo, ¿puede ser cierto ese síntoma? No, por supuesto que es cierto. Hay síntomas que son bien claros y que se notan mucho en el caso de diabetes tipo 1, por lo que te decía, que como el organismo no genera insulina, los síntomas son bien notorios y bien ruidosos. Y los síntomas son mucha sed, mucho hambre, se baja mucho de peso y están siempre cansados y se orina mucho. Esos síntomas son bien claros en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes que se diagnostica una diabetes tipo 1, son bien llamativos, porque no existe insulina. En la diabetes tipo 2 esos síntomas también están, pero son más leves, entonces pueden pasar más desapercibidos. Pero bueno, hay que estar atentos a esos síntomas y frente a alguno de esos síntomas o varios de ellos, consultar al médico para poder hacer un control. Sí, yo me acuerdo que antes los abuelos uno le decía, no tendrás diabetes, si por ejemplo una herida a uno le demoraba mucho, por ejemplo, en curarse, ¿no? Ahí está. Exactamente, o sea, justamente te cuento, en el caso de mi hijo, le diagnosticaron diabetes y fue gracias a una herida que tenía que no le cicatrizaba, o sea, porque realmente yo no sabía nada del tema diabetes y mi hijo estaba con todos esos síntomas y pasamos un mes donde el pobre, digamos, se descompensó mucho porque no estaba recibiendo insulina y estaba ya con diabetes y terminamos en una emergencia porque tenía un granito que no le sanaba y le fueron a hacer un exudado. Y era evidentemente porque su organismo estaba descompensado y no iba a cicatrizar esa herida y bueno, y ahí fue cuando le comenté todos los síntomas que le veía y bueno, fue ahí cuando me enteré que realmente tenía diabetes, pero realmente ya la estaba teniendo hace un mes y bueno, y no sabía. O sea que el tema de las heridas sí es real. Giselle, esas son entonces los síntomas más comunes, los que estábamos mencionando recién. Sí, el tema de mucha sed, mucho hambre, muy cansados, orinar mucho y tomar mucho líquido. Bien, hay valores distintos, el de la trillita y el otro que le hacen a uno con la glucosa, por ejemplo. Son distintas cosas, ¿no? Sí, pero son igualmente fidedignos cualquiera, obviamente. O sea, la extracción en sangre va a ser más exacto. Los otros son perfectamente confiables para los controles de todos los días, porque obviamente todos los días no podemos estar sacando sangre, pero sin duda, y además, lo hemos comprobado, de sacarte sangre y con esa misma gota de sangre hacerte el control con el glucómetro y los valores son iguales o dentro del margen de error que es aceptable. O sea que realmente tenemos aparatos muy buenos acá en Uruguay, de laboratorios reconocidos, y que bueno, que los tenemos que amigarnos con esos aparatitos y usarlos, porque realmente son los que nos salvan a estar complicados, ¿no? A poder, realmente la forma de ver cómo estamos con nuestro valor de azúcar en sangre para actuar en consecuencia. Si no sabemos, no podemos actuar, entonces tenemos que conocer en qué valor estamos y no asustarse por eso. La tirillita, ¿no? La que uno hace con el pinchacito en la casa, ¿hasta 1,10 podría ser normal? Sí, entre 70 y 1,10 son los valores normales, digamos, de una persona sin diabetes. Y bueno, y el objetivo de cada persona con diabetes, bueno, lo determina el médico, ¿no? Pero siempre es tratar de llegar a esos valores normales dentro de ese rango.
¿Qué podría ser, qué síntomas son cuando realmente le subió a esta persona que sabe que es diabética, que se está medicando, pero que algo pasa para preocuparse? Obviamente, si, por ejemplo, digo, los síntomas de la hipoglicemia, que son estos que hablábamos hoy, de sentirse realmente muy mal, si realmente tenés que actuar. O sea, si tú estás cansado, estás con la visión borrosa, te sentís decaído, si tenés diabetes tenés que controlarte porque tenés que actuar inmediatamente. Si por otro lado estás con, por ejemplo, orinando mucho, con mucha sed y mucho hambre, ahí es que estás con los valores de glicemia muy altos y ahí también tenés que actuar. Entonces, frente a esos síntomas de los síntomas de la hipoglicemia o de la hiperglicemia, hay que estar atentos si tienes diabetes, porque tenemos que actuar. Si estás muy alto tendrás que darte la medicación o darte insulina, y si estás muy bajo también tenés que actuar porque tenés que ingerir azúcar. Entonces, frente a los síntomas de estar con mucha sed, mucho hambre, o estar muy decaído, muy nervioso, muy sudoroso, esos son los síntomas de la hipoglicemia, o sea, con un sudor frío, tembloroso, con la visión borrosa. Entonces, ahí hay que controlarse la glicemia y no hay que dudar, porque hay que actuar rápidamente. ¿Cómo está la medicación en nuestro país? La tirilla, por ejemplo, hace algunos años era prácticamente, no se podía comprar, eran muy caras. Sí. Ahora, por suerte, el nuevo sistema integrado de salud las da a menos precios, ¿no? Sí, por suerte sí, hace ya unos años que hay un decreto en el cual en todo el sistema integrado de salud se tienen que dar las tirillas necesarias que necesite el paciente para sus controles. Eso es así y todas las personas con diabetes tienen derecho a exigir eso, a que le den las tirillas que necesita para hacerse los controles de glicemia. El aparatito hay que comprarlo uno, ¿no? El paciente. ¿Cómo? El aparatito hay que comprarlo, tiene que comprarlo el paciente. El aparatito es un tema, o sea, te lo dan sin costo para los casos de diabetes tipo 1. Para los casos de diabetes tipo 2, no te lo entregan sin costo, sino que tenés que ir al laboratorio, tenés que comprarlo. Salvo alguna situación de un laboratorio, digo que por ejemplo Bayer te lo entrega sin costo con la indicación del médico. Pero por lado de la mutualista no te lo da sin costo. Eso es un tema que todavía no se ha logrado de unificar el criterio, porque realmente la persona de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 necesita monitorearse y necesita del glucómetro, al igual que de las tirillas, ¿no? Pero es cierto sí que se ha mejorado, ahora, por lo pronto el sistema te las tiene que dar, aunque también sabemos lamentablemente que muchas veces en el sistema público no tienen la cantidad de tirillas suficientes que tendrían que tener para entregar. Pero el paciente tiene que reclamarlas porque es su derecho. Antes de cortar, Giselle, hay una pregunta también que la gente se puede hacer de pronto. No sé, si uno se hace totalmente en ayunas, siempre va a dar alto. Sin embargo, si uno come algo, a ver cómo es. En a ver. Ayunas alto no, perdón. A ver. En ayunas tiene que dar normal. Justamente en ayunas es el valor que te puede diagnosticar, qué es lo que puede estar pasando, si hay un valor anormal. En ayunas, en el ayuno de nocturno, digamos, en la mañana, ahí tiene que estar en un valor normal entre 0,70 y 1,10. Esa es la regla, digamos. Si está todo normal, en ayunas tiene que dar un valor perfecto. Si da un valor por encima o por debajo, algo raro hay y hay que consultar al médico. ¿A pesar de estar medicado? Por supuesto, porque podés estar, tu tratamiento puede ser que no se esté ajustando a tu realidad. O sea, el tratamiento no es fijo y es para toda tu vida, tomate esta pastillita y está solucionado. Puede variar. Nuestro organismo es dinámico, nuestras actividades van cambiando y el tratamiento tiene que acompañarnos a las actividades que nosotros hacemos. Entonces puede ser que el tratamiento que te dieron hace un mes ahora no sea válido y que haya que ajustarlo. Por eso hay que estar siempre atentos. Bien. Yo conozco gente que me comenta que me hace más mal comer pan, harina, que la propia azúcar. Obviamente que si abusamos de los hidratos, de las harinas, de todo lo que es blanco, harina, el arroz, la polenta, se va a transformar en azúcar en sangre igual que si come azúcar. No es que le haga más mal. O sea, se puede hacerle igual de bien o de mal que comer azúcar. El azúcar, el tema es que es un hidrato que se absorbe rápidamente en la sangre y eleva el valor de azúcar en sangre rápidamente.
Si comemos harinas, arroz, la polenta, eso va a aumentar el nivel de azúcar en sangre, pero va a demorar el proceso de la digestión. Bien, pero entonces por eso es que en el caso de las personas con diabetes deben regular la cantidad que comen de esos hidratos, porque bueno, a la larga se transforman en azúcar en sangre. Pero no es que haya que eliminarlos, al contrario, los hidratos es la energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar y la necesitamos, pero bueno, en la justa medida. Bueno, montones de cosas, la gente ya se enchufó ahí, algunas preguntitas nos hacen, pero vamos a ir de a medida. Vamos a ver, vamos a estar los segundos martes de cada mes. Perfecto. Se podrá seguir conversando de estas cosas, en la cantidad de ya se embaló la gente a pedirme qué fruta, en fin, qué sé yo, eso lo vamos a ver. Un gusto para nosotros y bueno, aprovecho esta oportunidad ya para que se pueda difundir que estamos trabajando para el próximo campamento de los adolescentes y jóvenes, que pretendemos hacerlo en mayo, así que si anda por ahí en la vuelta algún adolescente y joven entre 12 y 35 años, que se contacte con la fundación, que nos puede ubicar en el Facebook por Fundación Diabetes Uruguay o por nuestro correo contacto@fundaciondiabetes.org.ui. Es un campamento sin costo, es una actividad de un fin de semana con profesionales y donde tratamos de aportar información y que lleven mejor esta vida con diabetes y hacerse amigo de nuestro lema de que con diabetes se puede. Vamos a reiterar, Gisela, antes de cortar, los 0900. Bien, 0900 95 20 para donar 100 pesos, 0900 95 21 para donar 200 y 0900 95 22 para donar 500 pesos. Vamos a agradecer entonces a Giselle Mosegui, que es la presidenta de la Fundación Diabéticos del Uruguay, Diabetes del Uruguay. Diabetes Uruguay. Ahí está, y bueno, es nuestro compromiso también seguir aprendiendo un poco de una enfermedad que no nos es ajena. El que más o el que menos tiene un amigo, familiar, alguien cercano que tiene o que puede tener diabetes. Exactamente, y bueno, lo fundamental es poder actuar a tiempo. Bien, es cierto. Muchas gracias, Por favor, muchas gracias y buena jornada. Igualmente. Bien, estamos entonces ya conversando en nuestro mediodía ideal, aquí con un espacio que se llama Espacio Saludable, donde hoy nos toca hablar con Giselle Mosegui. ¿Es así, Giselle? Encantada. Encantada también de tener. Tú eres presidenta de la Fundación Diabéticos del Uruguay. Exacto, Fundación Diabetes Uruguay, soy la presidenta. Bien, vamos a hablar nada más y nada menos que de diabetes, donde la población mundial ha tenido un crecimiento realmente que asusta, ¿no? Sí, lamentablemente estamos en cifras, digamos, astronómicas, o sea que realmente estamos en cifras de lo que se esperaba para el 2030, ya se ha llegado a esa cantidad de personas con diabetes y acá en Uruguay no escapa a esa realidad. Las cifras de personas con diabetes va en aumento, digo, si bien no tenemos cifras oficiales, porque bueno, la última información que tenemos es del 2004, pero en el campo se ve que realmente día a día aparecen muchas personas con diabetes y también niños. Bueno, esta fundación que tú presides es una fundación que no tiene fines de lucro. ¿Y por qué está integrada precisamente? Mira, la conformamos padres de chicos con diabetes, familiares y jóvenes con diabetes tipo 1, y bueno, somos los que la creamos y la llevamos adelante, todos trabajando en forma honoraria, y bueno, y no existe en la fundación el concepto de socios, que muchas veces nos preguntan, porque en la fundación no hay ese concepto y bueno, sencillamente son amigos colaboradores que los que se quieran acercar pueden colaborar, pero no tenemos una cuota social por las actividades y las actividades son todas sin costo. Claro, de cualquier manera, como toda organización tiene sus gastos, hay que moverse con un montón de cosas. ¿Cómo es posible todo eso? Bueno, mira, nosotros trabajamos, las actividades puntuales las hacemos gracias al apoyo de laboratorios que nos apoyan y de empresas. O sea, puntualmente nosotros nos planificamos en el año las actividades que vamos a desarrollar y se las planteamos a las empresas y laboratorios, quién nos puede ayudar en cuál, para poderlo hacer realidad. Eso realmente, o sea, es un puzzle y es un trabajo importante que nos lleva a poder concretar las actividades.
Y bueno, después por otro lado, la población en general puede colaborar con nosotros, tenemos unas líneas de 0900 que pueden llamar y colaborar, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido la difusión de los 0900 que realmente hubiéramos necesitado y no está llegando aporte por ese lado, así que realmente les agradecemos esa oportunidad. ¿Y lo podemos mencionar acá, Giselle? Claro, el 0900 que tenemos disponible son 9520 para colaborar con 100 pesos, 0900 9521 para colaborar con 200 pesos y 0900 9522 para colaborar o donar 500 pesos. De manera que no han tenido difusión ustedes. Es un problema que realmente lo tenemos muy metido los uruguayos y no ha tenido, dices tú, entonces ese apoyo de parte nuestra, de parte de la gente. No, lamentablemente no. El tema es que, o sea, nosotros, como te decía, no tenemos un aporte fijo, no tenemos un presupuesto para lo que es difusión. Entonces, estar en los medios hoy en día, a ustedes les agradecemos un montón este espacio, porque realmente las posibilidades de estar en los medios son pocas y bueno, y si querés tener una presencia importante, tenés que pagar. Para lo cual, bueno, la Fundación no tiene un presupuesto, y entonces, bueno, por eso es que no estamos haciendo una campaña masiva en los medios de prensa. Esta fundación, por ejemplo, ha sido consultada por el sistema mutual, digamos, por las instituciones médicas, que sería una buena cosa que trabajaran en conjunto. Mira, nosotros nos hemos puesto en contacto con las mutualistas, o sea, porque lo que más nos interesa a nosotros es poder estar en contacto con las personas con diabetes y las familias con diabetes, y cuando a un chico y a una familia le diagnostican que tienen un hijo con diabetes, sabemos que es traumático porque lo vivimos. Yo tengo a mi hijo de 15 años con diabetes desde los 7 años. Entonces, nuestra principal preocupación es poder estar en contacto con esas familias. Entonces, hemos ido por las mutualistas, por los hospitales, les hemos dejado nuestro contacto y bueno, para que cuando hay algún debut, sobre todo de niños y jóvenes, se pongan en contacto, les pasen la información nuestra de la Fundación y para que se puedan acercar. Algunos nos llegan, no todos como quisiéramos. Tenemos la colaboración de muchos médicos y enfermeros amigos que bueno, que cuando tienen esas situaciones de chicos que debutan les informan de la Fundación para que se puedan contactar con nosotros. Y bueno, obviamente trabajamos a nivel de lo que es el Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos, trabajando para tratar de lograr una mejor calidad de vida en las personas con diabetes, tratando de mejorar lo que es el tratamiento de la diabetes, que sabemos que es muy costoso y bueno, y no necesariamente llega a todos lados lo que se necesita. Entonces esa es la preocupación que tenemos también, ¿no? Entonces ahí salimos a golpear puertas. Giselle, diabetes tipo 1 exactamente, ¿qué lo podemos definir? Mira, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual el organismo atacó a las células betas del páncreas que genera la insulina, entonces el organismo no genera más insulina. Sin insulina no podemos vivir, entonces el único tratamiento que existe es inyectarse la insulina. Para eso, o sea, tenemos que hacer todo el trabajo manual que automáticamente en una persona que no tiene diabetes hace el páncreas. Entonces, bueno, se tiene que estar controlando la glicemia 4 o 5 veces al día, o sea, el examen ese capilar de pintarse el dedito y ver cuánto están de glicemia, y en función de eso y en función de lo que van a comer, darse la insulina necesaria, por lo que comen y por el valor que están. Entonces, la diabetes tipo 1 es la diferencia con la diabetes tipo 2, o sea, en los dos casos el tema es que hay una alteración en los niveles de azúcar en sangre, ¿no? El tema es que en la diabetes tipo 1 hay 0 insulina en el organismo y hay que inyectarla, y en la diabetes tipo 2 sí hay insulina, pero de repente no es la suficiente o no es de la calidad que se necesita, y por lo cual, bueno, hay que ajustarlo más bien con dieta y medicación oral y ejercicio. O sea, el tema de la dieta y la actividad física es fundamental. Es común para los dos, ¿sí? Y es fundamental. El tema es el tratamiento médico, que bueno, en uno se puede resolver con medicación, con pastillas, y en otro solamente con los inyectables de insulina. La población es mucho más en el de tipo 2, ¿no?, que el de tipo 1. Sí, el 90% de la población en general es diabetes tipo 2, que es una enfermedad que se puede prevenir. Eso también es lo que nos preocupa muchísimo, porque si bien nosotros estamos afectados como padres, digamos, en nuestra familia, con la diabetes tipo 1, que no es hereditaria y no la podés evitar, porque es una enfermedad autoinmune, o sea que el organismo se equivocó y dejó de funcionar correctamente, la diabetes tipo 2 sí se puede evitar, hay factores genéticos, o sea, es hereditaria.
pero se puede evitar justamente por eso, o sea, porque si tú sabes que tenés antecedentes familiares, tenés que cuidarte, tenés que controlarte, hacer una vida saludable, una alimentación saludable y podés evitar tener diabetes. Y bueno, y esa es la parte que parece que cuesta entrada a los uruguayos, que se puede evitar la vida saludable, que hay antecedentes, exacto, y que se puede evitar las complicaciones de la diabetes llevando un buen control de lo que es la enfermedad. Entonces, eso es importantísimo el tema de educación e información a la población en general. Giselle, ¿sabes que hay médicos que dicen que el estrés no tiene nada que ver? Sin embargo, conocemos personas grandes, mayores, que no tienen diabetes en su familia y que, sin embargo, después de mayores, un día se enteran o por el carnet de salud o por otra cosa que tienen diabetes. ¿Eso puede venir también de estrés, por ejemplo? El tema del estrés, con diabetes o sin diabetes, sube los niveles de azúcar en sangre. El tema es, si tú no tenés diabetes, el organismo reacciona normalmente, genera más insulina y esos niveles de azúcar los baja. Si hay una deficiencia en el funcionamiento de la generación de la insulina, entonces ahí es cuando aparece la anomalía, ¿no? Claro. Entonces, el estrés está forzando al organismo a generar más insulina. Y si hay una base genética favorable, de que tenés antecedentes, si ya venís con algo de sobrepeso o una vida sedentaria o mala alimentación, seguro que se te va a disparar y se va a activar, como quien dice, el tema de la diabetes. Entonces es un conjunto de elementos que sumados desencadenan en un diagnóstico de diabetes, que ya esa persona no estaba funcionando todo bien con respecto a los valores de glicemia, y ese pico de estrés le hizo desencadenar que realmente saliera el diagnóstico, porque salió un valor muy alto de glicemia en sangre. Sí, he conocido personas que le han dado un gran disgusto de familia, un gran disgusto en el trabajo, una gran decepción, y a partir de ahí se empieza a analizar que tiene diabetes, por ejemplo. Exacto. Por eso que te digo, porque seguramente esas personas, si los podés analizar, tenían ya la base genética, o sea, había papá o abuelo que tuvieron diabetes. Quizás nunca supieron, también se da eso, Giselle. Exactamente. Ahí está. O sea, en las diabetes tipo 2, el tema de el tardío diagnóstico, ¿no? Digo, porque la diabetes no duele, tú estás con valores de glicemia en sangre altos y de repente podés pasar, en el caso de diabetes tipo 2, pueden pasar muchos años con esos valores de glicemia altos, el organismo se acostumbra a esos valores y pasa desapercibido hasta que aparece una complicación. Claro. En muchos casos aparece un diagnóstico de diabetes en los oculistas. Digo, porque van al médico, van al oculista porque no están viendo bien, pero realmente eso ya es una complicación de años teniendo valores de glicemia en sangre altos y que no los controlaron. Entonces, es fundamental el tema de los controles rutinarios de las personas, sobre todo si tienen antecedentes, pero bueno, mínimo en el carnet de salud, el valor de glicemia en ayunas es un buen termómetro, y que nos podemos evitar de complicaciones estando alertas y teniendo un control, un seguimiento, ¿no? Es un tema que lo pensamos seguir, Giselle, todos los meses, pues es un tema que nos interesa muchísimo. Y si ¿tuvieras algún síntoma que, antes a uno le decían, si tenés mucha sed, tenés diabetes, por ejemplo? ¿Puede ser cierto ese síntoma? No, por supuesto que es cierto. Hay síntomas que son bien claros y que se notan mucho en el caso de diabetes tipo 1, por lo que te decía, que como el organismo no genera insulina, los síntomas son bien notorios y bien ruidosos. Y los síntomas son mucha sed, mucho hambre, se baja mucho de peso y están siempre cansados y se orina mucho. Esos síntomas son bien claros en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes que se diagnostica una diabetes tipo 1, son bien llamativos, porque no existe insulina. En la diabetes tipo 2 esos síntomas también están, pero son más leves, entonces pueden pasar más desapercibidos. Pero bueno, hay que estar atentos a esos síntomas y frente a alguno de esos síntomas o varios de ellos, consultar al médico para poder hacer un control. Sí, yo me acuerdo que antes los abuelos uno le decía, no tendrás diabetes, si por ejemplo una herida a uno le demoraba mucho, por ejemplo, en curarse, ¿no? Ahí está. Exactamente, o sea, justamente te cuento, en el caso de mi hijo, le diagnosticaron diabetes y fue gracias a una herida que tenía que no le cicatrizaba, o sea, porque realmente yo no sabía nada del tema de diabetes y mi hijo estaba con todos esos síntomas y pasamos un mes donde el pobre, digamos,
se descompensó mucho porque, bueno, porque no estaba recibiendo insulina y estaba ya con diabetes, y terminamos en una emergencia porque tenía un granito que no le sanaba y le fueron a hacer un exudado. Y era evidentemente porque su organismo estaba descompensado y no iba a cicatrizar esa herida, y bueno, y ahí fue cuando le comenté todos los síntomas que le veía, y bueno, fue ahí cuando me enteré que realmente tenía diabetes, pero realmente ya la estaba teniendo hacía un mes y bueno, y no sabía. O sea que el tema de las heridas sí es real. Giselle, esas son entonces los síntomas más comunes, los que estábamos mencionando recién. Sí, el tema de mucha sed, mucho hambre, muy cansados, orinar mucho y tomar mucho líquido. Bien, hay valores distintos, el de la tirillita y el otro que le hacen a uno con la glucosa, por ejemplo. Son distintas cosas, ¿no? Sí, pero son igualmente fidedignos cualquiera, obviamente. O sea, la extracción en sangre va a ser más exacto. Los otros son perfectamente confiables para los controles de todos los días, porque obviamente todos los días no podemos estar sacando sangre, pero sin duda, y además lo hemos comprobado, de sacarte sangre y con esa misma gota de sangre hacerte el control con el glucómetro, y los valores son iguales o dentro del margen de error que es aceptable. O sea que realmente tenemos aparatos muy buenos acá en Uruguay, de laboratorios reconocidos, y que bueno, que los tenemos que amigarnos con esos aparatitos y usarlos, porque realmente son los que nos salvan a estar complicados, ¿no? A poder, realmente la forma de ver cómo estamos con nuestro valor de azúcar en sangre para actuar en consecuencia. Si no sabemos, no podemos actuar, entonces tenemos que conocer en qué valor estamos y no asustarse por eso. La tirillita, ¿no? La que uno hace con el pinchacito en la casa, ¿hasta 1,10 podría ser normal? Sí, entre 70 y 1,10 son los valores normales, digamos, de una persona sin diabetes. Y bueno, y el objetivo de cada persona con diabetes, bueno, lo determina el médico, ¿no? Pero siempre es tratar de llegar a esos valores normales dentro de ese rango. ¿Qué podría ser, qué síntomas son cuando realmente le subió a esta persona que sabe que es diabética, que se está medicando, pero que algo pasa para preocuparse? Obviamente, si, por ejemplo, los síntomas de la hipoglicemia, que son estos que hablábamos hoy, de sentirse realmente muy mal, si realmente tenés que actuar. O sea, si tú estás cansado, estás con la visión borrosa, te sentís decaído, si tenés diabetes tenés que controlarte porque tenés que actuar inmediatamente. Si por otro lado estás por ejemplo, orinando mucho, con mucha sed y mucho hambre, ahí es que estás con los valores de glicemia muy altos y ahí también tenés que actuar. Entonces, frente a esos síntomas de los síntomas de la hipoglicemia o de la hiperglicemia, hay que estar atentos si tienes diabetes, porque tenemos que actuar. Si estás muy alto tendrás que darte la medicación o darte insulina, y si estás muy bajo también tenés que actuar porque tenés que ingerir azúcar. Entonces, frente a los síntomas de estar con mucha sed, mucho hambre, o estar muy decaído, muy nervioso, muy sudoroso, esos son los síntomas de la hipoglicemia, o sea, con un sudor frío, tembloroso, con la visión borrosa. Entonces, ahí hay que controlarse la glicemia y no hay que dudar, porque hay que actuar rápidamente. ¿Cómo está la medicación en nuestro país? La tirilla, por ejemplo, hace algunos años era prácticamente, no se podía comprar, eran muy caras. Sí. Ahora, por suerte, el nuevo sistema integrado de salud las da a menos precios, ¿no? Sí, por suerte sí, hace ya unos años que hay un decreto en el cual en todo el sistema integrado de salud se tienen que dar las tirillas necesarias que necesite el paciente para sus controles. Eso es así, y todas las personas con diabetes tienen derecho a exigir eso, a que le den las tirillas que necesita para hacerse los controles de glicemia. El aparatito hay que comprarlo uno, ¿no? El paciente. ¿Cómo? El aparatito hay que comprarlo, tiene que comprarlo el paciente. El aparatito es un tema, o sea, te lo dan sin costo para los casos de diabetes tipo 1. Para los casos de diabetes tipo 2, no te lo entregan sin costo, sino que tenés que ir al laboratorio, tenés que comprarlo. Salvo alguna situación de un laboratorio, que por ejemplo Bayer te lo entrega sin costo con la indicación del médico. Pero por lado de la mutualista no te lo da sin costo.
Eso es un tema que todavía no se ha logrado de unificar el criterio, porque realmente la persona de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 necesita monitorearse y necesita del glucómetro, al igual que de las tirillas, ¿no? Pero bueno, es cierto sí que se ha mejorado, que ahora, bueno, por lo pronto el sistema te las tiene que dar, aunque también sabemos lamentablemente que muchas veces en el sistema público no tienen la cantidad de tirillas suficientes que tendrían que tener para entregar, pero bueno, el paciente tiene que reclamarlas porque es su derecho. Antes de cortar, Giselle, hay una pregunta también que la gente se puede hacer de pronto. No sé, si uno se hace totalmente en ayunas, siempre va a dar alto. Sin embargo, si uno come algo, a ver cómo es, a ver. En ayunas alto no, perdón. A ver. En ayunas tiene que dar normal. Justamente en ayunas es el valor que te puede diagnosticar, bueno, qué es lo que puede estar pasando, si hay un valor anormal. En ayunas, en el ayuno de nocturno, digamos en la mañana, ahí tiene que estar en un valor normal entre 0,70 y 1,10. Esa es la regla, digamos. Si está todo normal, en ayunas tiene que dar un valor perfecto. Si da un valor por encima o por debajo, algo raro hay y hay que consultar al médico. ¿A pesar de estar medicado? Por supuesto, porque podés estar, tu tratamiento puede ser que no se esté ajustando a tu realidad. O sea, el tratamiento no es fijo y es para toda tu vida, tomate esta pastillita y está solucionado. Puede variar. Nuestro organismo es dinámico, nuestras actividades van cambiando y el tratamiento tiene que acompañarnos a las actividades que nosotros hacemos. Entonces puede ser que el tratamiento que te dieron hace un mes ahora no sea válido y que haya que ajustarlo. Por eso hay que estar siempre atentos. Bien. Yo conozco gente que me comenta que me hace más mal comer pan, harina, que la propia azúcar. Bueno, obviamente que si abusamos de los hidratos, de las harinas, de todo lo que es blanco, harina, el arroz, la polenta, se va a transformar en azúcar en sangre igual que si come azúcar. No es que le haga más mal. O sea, se puede hacerle igual de bien o de mal que comer azúcar. El azúcar, el tema es que es un hidrato que se absorbe rápidamente en la sangre y eleva el valor de azúcar en sangre rápidamente. Si comemos harinas, arroz, la polenta, eso va a aumentar el nivel de azúcar en sangre, pero va a demorar el proceso de la digestión. Bien, pero entonces por eso es que en el caso de las personas con diabetes, deben regular la cantidad que comen de esos hidratos, porque bueno, a la larga se transforman en azúcar en sangre. Pero no es que haya que eliminarlos, al contrario, los hidratos es la energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar y la necesitamos, pero bueno, en la justa medida. Bueno, montones de cosas, la gente ya se enchufó ahí, algunas preguntitas nos hacen, pero vamos a ir de a medida. Vamos a ver, vamos a estar en los segundos martes de cada mes. Perfecto. Se podrá seguir conversando de estas cosas, una cantidad de ya se embaló la gente a pedirme qué fruta, en fin, qué sé yo, eso lo vamos a ver. Un gusto para nosotros y bueno, aprovecho esta oportunidad ya para que se pueda difundir que estamos trabajando para el próximo campamento de los adolescentes y jóvenes, que pretendemos hacerlo en mayo, así que si anda por ahí en la vuelta algún adolescente y joven entre 12 y 35 años, que se contacte con la fundación, que nos puede ubicar en el Facebook por Fundación Diabetes Uruguay o por nuestro correo contacto@fundaciondiabetes.org.ui. Es un campamento sin costo, es una actividad de un fin de semana con profesionales y donde tratamos de aportar información y que lleven mejor esta vida con diabetes y hacerse amigo de nuestro lema de que con diabetes se puede. Vamos a reiterar, Giselle, antes de cortar, los 0900. Bien, 0900 95 20 para donar 100 pesos, 0900 95 21 para donar 200 y 0900 95 22 para donar 500 pesos. Vamos a agradecer entonces a Giselle Monsegui, que es la presidenta de la Fundación Diabéticos del Uruguay, Diabetes del Uruguay. Diabetes Uruguay. Ahí está, y bueno, es nuestro compromiso también seguir aprendiendo un poco de una enfermedad que no nos es ajena. El que más o el que menos tiene un amigo, familiar, alguien cercano que tiene o que puede tener diabetes. Exactamente, y bueno, lo fundamental es poder actuar a tiempo. Bien, es cierto. Muchas gracias, Por favor, muchas gracias y buena jornada. Igualmente.